Sí. Rebota un poquito después. Exacto, rebota. Si quieres, yo apago el mío. Yo lo sé por evitar que se confunda. Entonces lo que vamos a hacer es mejor apagar los micrófonos y cuando participen, por favor, encenderlo. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a otra transmisión especial por nuestra nueva exposición temporal Oaxaca inspira la filatelia. Hoy vamos a conocer la estación temática titulada Patrimonio Arquitectónico. Bueno, la arquitectura colonial del estado de Oaxaca forma parte de uno de los conjuntos más emblemáticos, originales del patrimonio arquitectónico de México. Si visitamos los pueblos, las ciudades, vamos a encontrar con magníficas edificaciones que nos cuentan la historia del Estado a través de las expresiones artísticas y de las expresiones arquitectónicas. En esta estación vamos a encontrar timbres donde se plasman algunos de los espacios de las edificaciones más emblemáticas del Estado. Por ejemplo, el timbre de 1980, donde encontramos la fachada del exconvento de Yanguitlán, centro conventual de Santo Domingo Yanguitlán, edificado en 1521. Esta muestra características propias de los dominicos y tiene un estilo gótico y plateresco. También contamos con el timbre de 1998 del Centro Cultural Santo Domingo, donde nos encontramos los tres espacios emblemáticos: el Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca Francisco de Burgoa y el Jardín Etnobotánico. Este edificio fue creado en los siglos XVI y XVII y nos muestra la arquitectura barroca nuevohispánica. Otro timbre es el del 2013, donde encontramos al exconvento de San Pablo y la iglesia de San Matías Jalatlaco. Esta iglesia se encuentra en el barrio tradicional de Jalatlaco y contiene solamente una estructura muy simple, solo una nave y un retablo principal en estilo neoclásico. También contamos con el timbre del 2018 por la reinauguración del frontispicio de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO. En 1913, el abogado Miguel Bolaños mandó construir una casa tipo griega en la hacienda de Aguilera para su esposa María. En 1955 el gobierno del estado lo dona a la UAPJO y desde 1958 ese espacio pertenece a la Facultad de Medicina. Y bueno, hoy nos acompañan tres grandes maestros que se inspiran, que viven, que intervienen los espacios. Quiero darle la bienvenida a la maestra Cecilia Salcedo, al maestro Rolando Martínez y al maestro José Luis. Bienvenidos, maestros. Hola, hola, gracias por la invitación.
Bueno, voy a presentar a cada uno de ellos, comenzando con la maestra Cecilia. Cecilia Salcedo es originaria de Guadalajara y es licenciada en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente. Ha realizado diversos estudios especializados en fotografía de manera independiente. De 1997 hasta el 2004 fue directora del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca. En 1996 funda y coordina el grupo fotográfico Luz 96, Fotógrafos en Oaxaca. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Acervos, desde el 2015 su obra forma parte del acervo de la Fonoteca de Bolonia, Italia, Fonoteca de Jalisco, Fonoteca Nacional de Pachuca y la colección Toledo IMBA. Bienvenida, maestra. Gracias por la invitación. El maestro José Luis García es pintor, muralista, escultor y ceramista, originario de Oaxapan de León. Su obra mural la desarrolla en las técnicas de encausto, alfresco, artesonado, impresión en acrílico, barro bruñido, relieve mural en cantera. Sus murales se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Estadio de Béisbol Diablos Rojos Alfredo Harp Helú, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez y la Universidad de La Salle de Oaxaca, entre otros espacios. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2005 lo reconoce y reconoce su técnica en el mapa de la cerámica contemporánea de arqueología mexicana como polvo de agua. Actualmente prepara un mural con el tema de Decenio de las Lenguas Madres que se celebra en el mundo. Bienvenido, maestro José Luis. Y por último, el maestro Rolando Martínez es un artista visual egresado de La Esmeralda y actualmente vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca. Ha participado en más de 20 exposiciones, solo por mencionar algunas. En el 2013, Sakaham International Indigenous Art del National Gallery of the Canada. En el 2011, Viceversa en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. En el 2010, Mundos Mexicanos, 25 fotógrafos contemporáneos en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Bélgica. En el 2010 fue seleccionado para participar en la séptima Bienal de Venecia en Bogotá, Colombia. En el 2009 fue becario del PECDA, Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Oaxaca, y en el 2007 fue becario del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Bienvenido, maestro Rolando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría comenzar con una pregunta que creo que todos los que nos ven les gustaría conocer, que sería, ¿cómo iniciaron en sus disciplinas? ¿Cómo comenzaron en el mundo de las artes? Quisiera comenzar con la maestra Cecilia. Claro que sí. Bueno, escribí algo porque creo que es un poco mejor. Para mí ha sido una larga búsqueda que comienza al darme cuenta del misterio que es la vida y el mundo. Al preguntarme por qué los humanos nos comportamos de tal forma, por qué el sol, por qué la noche, etcétera, etcétera. Siempre he tenido muchos porqués. Y así he recorrido distintos caminos: la escuela, los libros, la poesía, la danza, la universidad, y llegué a la fotografía. Esta me permitió trabajar y tener una remuneración económica en un campo un poco más benévolo que la publicidad: hacer fotografía editorial y reproducciones de obra de arte para catálogos, revistas y libros. Al mismo tiempo, podía seguir con mi búsqueda y relacionarme con personas con intereses distintos a solo las ventas y el mercado. También me ha gustado mucho investigar las cuestiones técnicas de la fotografía. Soy de la época de la fotografía de película y químicos, de trabajar horas y horas en el laboratorio
lo cual sigo haciendo. La fotografía ha sido una de las cosas más bellas. Me ha dado la posibilidad de descubrir el mundo a partir de la luz. Ha sido también un instrumento de observación y exploración con encuentros fascinantes como descubrir el volumen mediante la luz y la sombra, los matices de gris la infinidad de matices de gris entre ambos extremos. El poder reducir un tema a su esencia o encontrar el punto de vista más expresivo desde el cual yo siento que el objeto habla por sí mismo. La fotografía, además de ser utilizada como un documento de la realidad, como lo conocemos todos, como el trabajo que yo hacía, es también un lenguaje increíble para comunicar ideas, sentimientos que llevamos dentro, porque está muy ligado al aspecto emocional. Gracias. Maestro Rolando, ¿podría por favor igual contestarnos cómo inicia en su quehacer artístico? Claro. Bueno, inicio como tal vez todo el mundo, ¿no? Dibujando, tratando como de expresar ahí cosas, sentimientos en la secundaria, me acuerdo muy bien, ¿no? Me acuerdo muy bien porque he retomado ahí proyectitos que tienen que ver con el dibujo de la secundaria, con el dibujo que se hacen en las bancas, en las libretas, en las portadas, todo esto, ¿no? Entonces comienza como una simple manera de expresarme directamente a estos soportes. Después quiero como ahondar un poquito más en técnicas y estas cuestiones y paso por la Casa de la Cultura Oaxaqueña, la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde estoy por varios años experimentando algunas técnicas, entrando un poquito al área de música, y posteriormente es cuando entro a la Esmeralda y comienzo como ya a dedicarme más a esto, ¿no? Bueno, la cuestión de por qué entrar a las artes me viene cuando comienzo pues en la preparatoria a investigar, a preguntarme qué es lo que quería hacer durante toda la vida, ¿no? Y finalmente esta área de las artes es la que me permite andar vagando entre distintas cosas a la hora de realizar proyectos, me permite irme de un extremo a otro, ¿no? Desde, no sé, desde las ciencias hasta diferentes cosas, ¿no? Entonces estar un poquito ahí embarrándose de todo para poder transmitir algo, generar una idea, generar un proyecto, ¿no? Es finalmente como termino la escuela en la Esmeralda y regreso a Oaxaca a poner el taller y ya entrar de lleno en la producción, ¿no? Bien, muchas gracias, maestro Rolando. Maestro José Luis, Sí, bueno, pues a mí me gustaría compartir un poco mi experiencia en el arte. ¿Cómo llegué aquí? Pues cuando yo terminaba también la secundaria, me decía mi papá, ¿qué vas a hacer? Y yo pues le dije que quería ser pintor, que quería pues, y no había ese gusto. Y me dijo que lo podía largar, que la puerta estaba abierta, que eso no conocían nada. Y me fui pues con la bendición de mi madre. Por suerte, por muchas cosas que encontré, paré en el DF, la casa de Ernesto García Bustos. En esta casa no era la casa La Malinche. Después supe que era la casa La Malinche. Llegué con él y me dijo que necesitaba una gente para trabajar en su casa, hacer los mandados y después para el taller. Esa fue mi entrada a ese mundo. Ahí conocí otros buenos. Y en mi casa pues no había mucho.
ese gusto por la lectura y el arte. Pero yo me acerqué a eso. El maestro me enseñó libros, me, me podía leer y yo leía en voz alta. Me daba el maestro cuadernos, me decía, escribe, subraya. Yo subrayaba lo que él me decía. En el 78 venimos a Oaxaca, al Palacio de Gobierno. Él iba a hacer un mural para el Palacio y yo me vine con él a Oaxaca. Yo le asistí, andaba de un lado para otro. Aprendí con él la composición monumental. Tuve acceso a leer buenas cosas, a ver una buena pintura, a escuchar buenas pláticas entre él y maestro Eric Cámara, por ejemplo. ¿Cómo recuerdo esas pláticas tan maravillosas con él, del arte animista? Cuando venimos a Oaxaca, yo leía en voz alta igual, y él, por ejemplo, sé bien Los hombres de la Reforma de Oaxaca. Leía al dedillo toda la historia. Y entonces cuando se empieza a trabajar el mural, él me enseñó a grabar con cincel y martillo el mural que está ahí en la Pared Monumental. Esta es una placa de asbesto plano, y yo trabajé grabando el cincel y martillo, preparando la pintura al encausto. Y bueno, asistía con él al mercado, a la montaña, a los pueblos, a buscar los rostros. Con él aprendí justo encontrarle el carácter y el alma a las cosas, a las caras de las gentes. Aprendí a dibujar y aprendí a tener disciplina. Ahora, yo creo que ¿de qué sirve el arte si no lo compartimos? Para mí lo más maravilloso que me ha pasado en la vida es poder compartir lo que yo sé. Desnudar el alma y entregar. Esa es mi parte, es lo que aprendí y mi aporte a mí, al mundo y a mí. Muchas gracias, maestro José Luis. Pues vemos en estos tres maestros cómo la experimentación, la curiosidad fueron parte de estas necesidades de lo que provoca el que ustedes comiencen a practicar y a, pues, generar este arte, ¿no? Cada uno con distintas disciplinas, pero sí vemos que hay ciertas características que cada uno de ustedes ha tenido y que realmente creo que es parte también de la producción de cuando inicias en este mundo de las artes. Bueno, otra pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuál es la fuente de inspiración? ¿De qué se inspiran para crear su obra? Quisiera comenzar ahora con el maestro Rolando, por favor. Bueno, lo que yo hago parte como del análisis y de experimentación pues de mi realidad inmediata, ¿no? De mi entorno. Entonces, siempre ando como buscando imágenes, textos, como muchas referencias que en el momento me llaman la atención y referencias que traigo arrastrando desde hace mucho, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, desde hace muchos años, desde antes de entrar a la escuela y todo esto, traigo arrastrando, pues, como toda la parte, pues, de Oaxaca, ¿no? Que tiene que ver con el color, con la ornamentación, con tantas cosas, y después ya mis gustos, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver pues, con el cómic mexicano, con las frases de libros extraños, como de cartas para enamorados, que se utilizaban hace mucho, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de como todo este cúmulo de referencias, de imágenes, de textos,
empiezo a hacer como este palincesto de imágenes para llevar a, a la creación de un proyecto, de un concepto, ¿no? Entonces yo creo que la obra que traigo, que estoy haciendo, es como la misma, pero mutando desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2005 tal vez, que terminé la carrera, y me ha llevado como por distintas soluciones, ¿no? Soluciones formales que van desde lo totalmente visual a lo más abstracto, ¿no? Eh, estas cosas que hago las he experimentado desde la fotografía, desde la pintura, desde un poco también desde la escultura. Entonces, parte de los proyectos tienen que ver mucho con la parte popular, ¿no? Por ejemplo, los rótulos, he trabajado mucho con los rótulos y los he hecho en diferentes plataformas, ¿no? Más que nada, esa es como la parte donde yo me inspiro, digamos, o la parte que yo tomo de mi realidad para generar obra, ¿no? Para generar un mensaje. Entonces, sí, de repente también, pues va mucho por la parte oscura, ¿no? De, de nuestra sociedad, ¿no? He experimentado mucho con pues, por ejemplo, tengo un proyecto que se hizo en cines pornográficos de la Ciudad de México, ¿no? Una documentación ahí que generó una exposición en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo en el 2006, me parece, 2005, por ahí. Entonces, de repente voy como a las partes más oscuras, etcétera, ¿no? Es como crear toda esa complejidad a partir o dar una opinión de lo que está pasando en nuestro presente a partir de toda esta carga de referencias que voy trayendo desde hace años, ¿no? Sí, más que nada. Muy bien, muchas gracias, maestro. Maestra Cecilia, Yo te puedo decir que principalmente es la luz. Y cómo la luz nos permite mirar el mundo, cómo la luz nos revela el mundo. Y cómo esa transformación infinita de las formas que nos permite ver, gracias a la luz, es, al fin de cuentas, la vida misma. La inspiración para mí son estas percepciones del mundo que resuenan en mi interior y que veo, percibo y capturo, interpreto, y te ofrezco la foto como un equivalente de lo que vi y sentí. Yo busco y espero que las formas y los colores sean capaces de originar una resonancia en el espectador, en su interior, porque de lo que se trata es precisamente de compartir, como decía José Luis, de comunicar, de hacer cómplice a la persona que está mirando tu obra de lo que está sucediendo en ese interior, llámese conciencia, inconsciente, o alma, espíritu, en fin, como le quieran llamar, ¿no? Y que sea capaz, esa expresión sea capaz de evocar un recuerdo o un sueño o una sensación o un sentimiento o en fin, las emociones que sean capaces de percibir, ¿no? Básicamente. muchas gracias, maestra Cecilia. Maestro José Luis, Sí, a mí la parte creativa, mi trabajo lo realizo a partir de reflexiones. Para mí es importante pensar qué hago con una mancha, qué hago con una línea, qué hago con el espacio, qué hago con la piedra, con el barro. Tengo que armar una idea, hacer una especie como de un guión. La verdad, por ejemplo, la pintura mural es lo mismo que hacer una película.
hay que estudiar, hay que estar en un gran formato, hay que tener recursos para hacer. No es lo mismo hacer un rueda de caballete, hacer un mural, donde te vas a desnudar, como decía, te vas a desnudar, te verás en cuerpo y alma, para que la otra gente lo vea. Porque el arte, nuestro trabajo, se da a partir de emociones. Y eso se da en todos lados. ¿Quién no ha sentido tristeza? ¿Quién no sabe llorar? Lloramos en todo el mundo. Eso es universal. Nos alegramos. Todo el mundo sabe reír. Llegamos al mundo llorando, llorándonos. Parto de esta. Cuando nosotros nacimos, en este, llegamos al mundo con 3 sabores. Primero, después de mi madre nos dio la primera mamada que le hice el calostro, nos dio 3 sabores. Con ellos andamos el mundo. Con ellos llegamos y con ellos nos vamos. Una lágrima dejó caer en la lengua para poner el sabor salado de la lágrima. El segundo fue una gotita de hiel de toro para probar lo amargo que da la vida. Y al final, una gotita de miel para saborear lo dulce de la vida. Con estas 3 pequeñas cosas que viven en nosotros, si nosotros podemos y somos capaces de trabajar con estas manos, con estas líneas, con la luz, con el color, con la mancha, y provocar al espectador una emoción, es hermoso eso. Eso es lo que aspiro ahora. Yo como artista lo que aspiro a compartir. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis. Bueno, maestro, en esta exposición tenemos el timbre del 2018 que hace referencia a la reinauguración del frontispicio de la Facultad de Medicina. Y en esta exposición usted nos presenta una serie de bocetos que se llaman Apuntes de una operación a corazón abierto, que hacen una referencia y que se utilizaron para crear eh, este mural en la Facultad de Medicina en el 2016. Maestro, ¿podría hablarnos un poco de estos apuntes que usted realiza y también un poco del mural que realizó? Sí. Bueno, la idea era, primero, es imponente el frontis. Hay algunos relieves también. Y pensé, voy a hacer un eco visual con la arquitectura adentro. Por eso escogí la piedra, esta piedra blanca maravillosa que hay en Metla. Y se me ocurrió hacer la historia de medicina de Oaxaca. Yo no sabía que el primer médico que usó la cocaína para hacer una operación había sido un oaxaqueño, el doctor Ramón Pardo. Había leído en una revista francesa que un médico había visto cómo hacían las reparaciones en el Perú, vio cómo usaban la cocaína y él empezó a trabajar. El doctor leyó esto, este artículo. Había una persona en San Felipe del Agua que tenía una pierna con un problema y pues el problema era cortarle la pierna, pero se iba a morir a lo mejor del dolor. Entonces él aplicó este método, aplicó por primera vez la cocaína en la espalda, en la espina dorsal, y bueno, el éxito fue tremendo. Qué maravilla, ¿no? Tuve la suerte de haber asistido a una operación de corazón abierto al Seguro Social en La Raza, en México, en el DF. Entré a ver eso, que fue emocionante. Yo vi un hombre muerto y vi cómo resucitó y otra vez estaba como si nada, ¿no?
Yo todo el tiempo estuve haciendo apuntes y estos dibujos que he donado al museo. Fue parte de todo este proceso que yo hice para este mural. Habla pues, de la historia de medicina, las pestes, la viruela, el sarampión, esas cosas que hemos vivido, estas pandemias que hemos vivido en Oaxaca. Y bueno, pues están allí. Forman parte ahora, creo que, del acervo, del conocimiento, de la historia de medicina. Ese fue mi trabajo. Y bueno, pues ahí está. Muchas Gracias. gracias, maestro José Luis. Maestro Rolando, en esta exposición usted nos presenta dos máscaras de papel maché, el Padrecito, eh, y bueno, estas máscaras son utilizadas en el barrio, en el barrio de Jalatlaco y específicamente en la comparsa. ¿Podría por favor hablarnos cómo fue el proceso de elaboración de estas máscaras y cómo se inspiró también del barrio? Claro, claro, claro. Bueno, en el barrio yo no soy tal cual del barrio, pero he estado ahí desde pequeño, deambulando por ahí, ¿no? Y vivieron mis abuelos, mis tíos, siguen viviendo varios tíos. Y bueno, el barrio de Jalatlaco tiene tres, cuatro fiestas importantes a lo largo del año. Una de ellas es la muerteada, ¿no? La comparsa de este día tan importante. Eh, entonces, justo este año cumplían 50 años de hacer esta fiesta en el barrio, la cual no se va a hacer por la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros participábamos constantemente en elaboración de máscaras y todo esto. La comparsa mantiene como un estilo, ¿no? De hacer estos disfraces de manera como más tradicional. Estas máscaras las hice con Byron Jiménez. Se elaboraron, pusimos un espacio en el barrio el año pasado que se llama La Garrapata de la Oveja. Y bueno, en ese espacio lo que hicimos fue a manera de taller y de tienda, empezar a armar cosas con la técnica de papel maché, ¿no? En ese año decoramos la fachada con unas piezas muy grandes de papel maché y realizamos alrededor de 40 máscaras, las cuales las adquirieron diferentes comparsas, ¿no? La comparsa de Jalatlaco adquirió la mayoría, digamos, y comparsas como de Etla y de otros lugares. Entonces, la elaboración de estas máscaras traen referencia, porque también Byron trabaja mucho con la cultura popular. De hecho, con él he trabajado este tema de los rótulos. Entonces empezamos a hacer máscaras muy tradicionales, pero que fueran pensadas para ciertos personajes, que son los que salen en la representación de la comparsa, que es esta tragicomedia que hacen al inicio de la comparsa y en alguna de las casas, ¿no? Entonces hay diferentes personajes, como son el viejo, la viuda, el caporal, el padre, etcétera, ¿no? Entonces, las máscaras, una de ellas tiene que ver con un personaje que hicimos para adornar esta fachada, que fue un curtidor. Entonces hicimos como este aspecto que le diera fuerza al curtidor, ¿no? Y la otra la hicimos con la imagen de Hermelinda Linda, ¿no? Tomando como referencia a Hermelinda Linda. Las máscaras tienen cuernos naturales, una de ellas tiene pelo de caballo, y el proceso es ese, el modelado a partir de las imágenes que tenemos y luego el empapelado, ¿no? Entonces la función es que estas máscaras causen cierta impresión de acuerdo a los personajes, ¿no? Y que la gente que lo utiliza por años, que ha utilizado por años, que ha salido en estas comparsas, pues da un carácter muy fuerte a estas máscaras, ¿no? Entonces, más que nada, esa fue la forma de entrar desde el lado del barrio
a esta muestra, ¿no? Son 5 postales también, se hicieron 5 postales a partir de máscaras, y atrás, en parte de la postal, trae un verso. Esos versos son utilizados en estas fiestas y son versos, en este caso, hechos por Sergio Antonio García, que es un miembro de la comparsa de los más antiguos, ¿no? Y estos versos luego son como los podrán leer la gente ahí atrás de la postal, son versos pícaros, son versos que hacen los personajes, ¿no? Entonces han existido versos muy, muy viejitos que se siguen utilizando, o versos nuevos como en este caso Sergio los realiza, ¿no? Entonces, más que nada, esa es como de dónde salieron estas piezas y la referencia que tienen al barrio de Jalatlaco, ¿no? Muchas gracias, maestro Rolando. Y bueno, maestra Cecilia, usted en esta exposición nos presenta 3 fotografías de 3 espacios emblemáticos del Centro Cultural Santo Domingo: la Biblioteca Francisco de Burgoa, el Jardín Etnobotánico y el Museo de las Culturas. Maestra, ¿podría por favor hablarnos cómo fue el proceso de elaboración de estas fotografías y cómo se inspiró del Centro Cultural? Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo creo que hay elementos que resisten el paso del tiempo y desafían el olvido y la desaparición, que conservan la capacidad para seguir provocando emociones estéticas y disfrute intelectual. La Biblioteca Francisco de Burgoa es uno de esos lugares, que además conserva un tesoro bibliográfico. Cada libro merecería una fotografía especial. Son únicos. Conservan el tiempo, la historia y tantos mundos en sus páginas, en sus lomos y en sus cicatrices de fuego. Nos llevan a percibir otro sentido de las cosas. Estos lugares, como muchos otros en esta ciudad y en cada pueblo de Oaxaca, se revelan majestuosos historias. Algunas veces, desde las entrañas, nos revelan un sentido más trascendental, aunque también podemos solo transitarnos y disfrutar de la armonía y la belleza, ya que la belleza no tiene mayor pretensión que iluminar la vida. En el caso del exconvento de Santo Domingo, las sombras fueron las que llamaron mi atención, además de la belleza del lugar, la armonía del entorno, la calidad de la luz. A través de las columnas del corredor de que conocemos como el Museo de las Culturas, fueron las sombras las más importantes, las que llamaron mi atención, pero no fui muy consciente de ello hasta que las vi claramente cuando revelé la película y observé con detenimiento la imagen, trayendo a la memoria lo que sentí al hacer la fotografía y en ese lugar. Y bueno, en el caso del Jardín Etnobotánico, es un espacio maravilloso que yo no pude menos que dejarme atrapar por su belleza, por su armonía. Y me encanta, yo trabajo mucho con la naturaleza, con las plantas, además de la arquitectura. Y me encanta dejarme llevar por las formas que crean la naturaleza misma al desarrollarse, al crecer. Y en este caso son formas armónicas y algunas otras veces son formas un tanto más salvaje, ¿no? Simplemente me gusta mirar estas formas y plasmarlas y tratar de decir lo que yo percibí, cómo se transforma la vida y cómo se transforman las plantas al crecer, ¿no? Básicamente. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, queremos abrir el espacio para las personas que nos están viendo. Ya tenemos algunos comentarios, ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Olivia Flores manda saludos al maestro José Luis.
También Philip Ríos, Paula, Paola también nos manda saludos, maestro José Luis. Vamos a ver. Por favor, si tienen alguna pregunta, es momento de poder realizarla para que los maestros puedan responderla. Dice Pedro Alfredo, muy interesante la forma como se inician en el arte los tres artistas. Mi reconocimiento y admiración para ellos. Bueno, mientras esperamos algunas de las preguntas, pues algo que vemos de ustedes tres maestros es cómo el entorno, cómo el contexto los inspira, cómo a través de sus propias vivencias, a través de en el lugar donde habitan, se van nutriendo para crear su obra, ¿no? Creo que es algo característico que escuchamos el día de hoy de ustedes tres y refleja perfectamente la estación temática en la que se encuentra, que se llama Patrimonio Arquitectónico. ¿Tenemos preguntas? Okay. Seguimos. Bueno, y maestros, mientras esperamos algunas de las preguntas, ¿podrían por favor decirnos dónde pueden encontrar más de su trabajo? ¿Cuáles son, si cuentan con alguna página, una red social, para que todos los que nos están viendo puedan conocer mucho más de lo que realizan? Sí, solo en lo que puedes encontrar en internet, en la página del centro de la imagen, pues, la página de Facebook, ¿no? Como Rolando Martínez, este, ahí pueden encontrar algo de trabajo. Luis. Aquí en Oaxaca, en la biblioteca infantil, tengo un mural que he hecho con barro crudo y lo pinté con azul maya. Podemos encontrar mi trabajo también en el Museo de Béisbol, Los Diablos Rojos, el Estadio Nuevo, en la UNAM, en ES Mérida, en la Facultad de Medicina, en la Biblioteca Infantil de Oaxaca y, bueno, tengo un mural en la ciudad de Nuremberg, en una estación en el centro de Nuremberg. La estación se llama Plager, ahí estoy, y me pueden encontrar en Instagram, Príncipe Pueblo de las Nubes. Gracias. Maestra Cecilia. Bueno, la fotografía es un poco más difícil de encontrarla en exhibición. Están en acervos fotográficos algunas de mis obras, pero yo los quiero invitar a que si quieren conocer un poco más de mi obra, visiten mi página, que es www, mi nombre, que es Cecilia Salcedo Méndez, todo completo.com. También me encuentran en Instagram como Cecilia Salcedo M y en Twitter igual, Cecilia Salcedo M. Muchas gracias. Pues ya tenemos algunas preguntas. Pregunta Ángeles Torres. ¿Cuál es su visión, y es para los tres ponentes, cuál es su visión del patrimonio cultural de Oaxaca? ¿Cómo se rescata o predomina a través de su arte? Bueno, yo creo que Oaxaca tiene un patrimonio inmenso en muchísimos aspectos. Y si hablamos solo de la arquitectura, bueno, es enorme desde la época prehispánica hasta lo contemporáneo, porque sigue renovándose. Todo este patrimonio tiene una importancia cultural muy, muy grande para todo
el país, para la personalidad misma de lo que pudiéramos intentar llamar mexicano, o mexicanidad o México, ¿no? Para todo este país tiene un enorme peso. Y lo digo desde la época prehispánica, creo que se conserva, se visita, hay muchísimo todavía por investigar, por explorar, por conservar. La época colonial tenemos grandes ejemplos, los grandes conventos dominicos, que mucho se ha hecho para su conservación y para visitarlos. Y yo creo que mucho tenemos que hacer los que lo conocemos y los que podemos ir y los que podemos difundirlo para que la gran mayoría de las personas sean conscientes del valor enorme que tienen. Y lo tienen aquí, en este estado. Este estado es riquísimo. Y bueno, si hablamos un poco de patrimonio arquitectónico contemporáneo, ahora no se puede, pero en cuanto se pueda, visiten la nueva ciudad de las canteras con el Museo del Estado. Es un edificio hermosísimo, totalmente de la arquitectura contemporánea, en donde se rescata y algo que me gustaría invitarlos a observar es cómo la luz del sol atraviesa los muros y nos permite tener atmósferas maravillosas. Muchas gracias, maestra Cecilia. Maestro Rolando, maestro José Luis, ¿quisieran expresar su opinión? Sí. Yo creo que el patrimonio cultural de Oaxaca es un mar y desgraciadamente hay grandes lagunas en este mar. Lo que he visitado y veo, por ejemplo, que hay donde la obra no está clasificada. Ni siquiera sabemos que existe ahí, qué hay allí. Eso es bastante doloroso, ¿no? Aquí vivo en la Mixteca, donde yo vivo y te digo de lo que conozco. No se sabe qué cosa contienen las iglesias. No hay un inventario que se diga existe esto, esto, esto. Tantas pinturas, tantos grabados. Ahí, por ejemplo, en Chazumba hay un grabado maravilloso de Alberto. La gente no tiene idea de qué cosa está ahí. Hay una pintura hermosísima en un pueblo que se llama Oaxaca, aquí de mí. La pintura tiene, hace como 30 años que la conocí, arriba en el coro. Ahí está, ahí continúa. Deshaciéndose. Yo creo que hace falta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Pero no solamente las autoridades, sino nosotros, los que habitamos, que somos a veces, no sé si por ignorancia, que no nos importe esto, pero esa es la herencia que tenemos y es lo que tenemos que cuidar, preservar. Son obligaciones. Y es doloroso ver cómo se va deshaciendo, perdiendo lo que tenemos como patrimonio. Me duele a mí un poco. El mural del palacio, por ejemplo, de mi pueblo, está deshaciéndose. El temblor ha pasado y allí está cayéndose. ¿Qué hacemos? Perdón, quería decir otra alegría, más alegría, pero se la regalo. Gracias. Muchas gracias, maestro José Luis. Gracias. Maestro Rolando. Sí, como decían los maestros, el patrimonio que tenemos en nuestro estado es enorme, ¿no? Es enorme, no alcanzamos a veces a conocerlo por completo, desde, no sé, desde las pinturas rupestres hasta toda la arquitectura contemporánea, como decía la maestra, ¿no? Darse esa oportunidad, darse ese tiempo de conocer es muy importante, ¿no? Es muy importante y creo que parte de la pregunta de cómo, qué hacemos nosotros, cómo lo difundimos, cómo lo conservamos, desde la parte del arte que nos toca, pues
como decían los maestros y sus obras, ¿no? Que están mostrando ahora, pues es parte de eso, ¿no? La fotografía, el mural es parte de cómo siguen plasmando ahí esta riqueza que tenemos, ¿no? Igual, pues de mi parte es seguir como teniendo de referencia esto, como darle más visualidad a esto, y lo siguen haciendo, ¿no? Todos los artistas yo creo que siempre retoman algo, ¿no? Ahorita me viene por algo a la mente, lo más inmediato, ayer estaba viendo un tapete de Teotitlán del Valle de Alberto Ruiz, de Beto, y es un tapete muy grande donde replica la fachada de Teotitlán del Valle, ¿no? La fachada de la iglesia de Teotitlán del Valle, donde hay unas incrustaciones de, de rocas prehispánicas, ¿no? Entonces hace esa fachada y la pasa a un tapete, ¿no? Entonces, por ejemplo, él lleva esa referencia y así muchos más que vuelven a dar referencias y vuelven a enriquecer más todavía este patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, pues creo que sí es importante, ¿no? Conservarlo, cuidarlo, hablar de ello, ¿no? Que es lo que pues, más o menos hacemos, ¿no? En cierta medida. Bueno, vamos a ir concluyendo esta transmisión. Tenemos dos últimas preguntas. Paco García nos pregunta, ¿ustedes que a través de su trabajo y aportación de su arte al mundo, qué opina la maestra acerca del daño histórico al patrimonio arquitectónico de la ciudad de Oaxaca? El daño histórico, ¿a qué se referiría con el daño histórico? Quiere como al daño tangible. Ujú. Ajá. Bueno, yo creo que las sociedades son elementos vivos y si la sociedad tiene un malestar y lo manifiesta de manera violenta, como sucedió aquí en el 2006, yo no apruebo que se dañe el patrimonio histórico. Yo creo que lo que hace falta es que cada uno de nosotros conozca el valor de las cosas que lo rodean y sea un poco más consciente de hasta dónde lo lleva su agresión y qué beneficios va a obtener él mismo de esa agresión, ¿no? Yo no apoyo que se destruya el patrimonio edificado ni el patrimonio cultural. A mí me da mucha tristeza, pero creo que lo único que podemos hacer es trabajar en la educación de cada uno de nosotros, para que cada uno pueda llegar a apreciar el valor de las cosas que lo rodean. Muchas gracias, maestra. Y bueno, para concluir, tenemos la última pregunta de Aldair Franco. Nos pregunta, ¿cuáles son sus próximos proyectos? Bueno, pues, perdón que me la palabra. Yo estoy trabajando ahorita con dos cosas. Eh, Acabo de concluir un mural relieve para un pueblo que está en la frontera. Y el otro que estoy trabajando el tema es las lenguas madres en el mundo. Estoy en ese asunto. Para la UNAM también. Esa es mi parte. Estoy haciendo. Muy bien. Maestra Cecilia, Yo estoy trabajando ahora en este tiempo de confinamiento. Es una forma de hacer fotografía con tiempos muy largos que se conoce como solarigrafía. Son cámaras desechables, digamos, que se hacen con latas, puede ser de refresco, de cerveza, de lo que sea, lo que se conoce como cámara estenopeica o cámara sin lente, y entonces se pone un papel fotográfico en el interior, un papel sensible a la luz, y se hace un pequeño agujerito por donde va a entrar la luz. Y estas cámaras lo que hacen es captar el transcurrir del sol
y están colgadas en la azotea dirigidas a 3 lugares distintos, uno a donde sale el sol, otro a donde se oculta y otro hacia donde está Monte Albán. En mi estudio, que está en el centro histórico, afortunadamente es un edificio alto y entonces en la azotea no hay nada que se oponga al horizonte. Y desde que comenzó el confinamiento, un poquito después, están tomando la trayectoria del sol y las voy a quitar ya que podamos salir libremente. Eso estoy haciendo. Excelente, muchísimas gracias. Maestro Rolando. Sí, yo estoy trabajando ahorita igual por el confinamiento, más encerrado en el taller. Y bueno, esto me ha dado como, en esta búsqueda me ha dado un proyectito bastante interesante que es como el registro del mismo taller, de las mismas capas de pintura al muro, al piso. Y esto en conjunción con algo que vengo trabajando en la pintura también y en la fotografía, ¿no? Entonces, son registros del taller y son distintas, una misma fotografía impresa 5 o 6 veces y a partir de cortes geométricos se vuelve a sumar y se hace una profundidad muy, muy interesante, ¿no? Entonces es un juego ahorita con la fotografía que traigo en el taller, pero es a partir de los residuos de toda la pintura que se ha hecho ahí durante los últimos 13 años casi, ¿no? Es eso y un proyecto de pintura tal cual, ¿no? Es lo que estamos trabajando. Antes de la pandemia y todo esto, pues sí se fueron como cosas abajo, ¿no? Como un par de murales en en Estados Unidos, pero pues ya murió, ya no se, ya no se hizo nada, ¿no? Entonces estamos encerrados en el taller totalmente y trabajando también ya un par de piezas para muertos, ¿no? Para estas comparsas que más bien creo que no va a haber, pero ya trabajando algunas para que haya algo en esas fechas, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a concluir eh, esta transmisión del día de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, a los 3 maestros, maestra Cecilia, maestro José Luis, maestro Rolando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Quisieran despedirse o algo más que quisieran decir? Sí, Pues gracias por la invitación y esperemos pronto poder ver físicamente esa exposición del MUFI y esperamos con ansia sus nuevos espacios. Sí, gracias por la invitación y gracias por pues yo agradezco también a Sí, maestro, adelante. Bueno, pues muchas gracias al Museo Anufi, pues igual estamos contentos y ansiosos de esperar la sorpresa para ver los nuevos espacios que tiene y pues aquí estamos, como siempre, en lo que se ofrezca, estamos para servirles. Gracias por la invitación. sí, decía, Gracias, maestro. gracias igualmente por la invitación, por compartir esta plática con los maestros, muy, muy padre. Y de igual manera, ¿no? Ya ansioso por ver físicamente las piezas en el museo y ya poder darse una vuelta, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, recuerden que vamos a estar transmitiendo diversos conversatorios, diversos videos, donde ustedes van a poder conocer más sobre la exposición. Pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Pero... Luego, buenas, gracias.